Hola, ¿qué tal? Buenos días. Les comparto un breve video sobre el tema del costo de capital, que es un tema que estamos viendo y quiero platicarles un poquito el contexto de dónde viene por algunas preguntas que he visto. Si nos imaginamos que este es un balance general de una empresa, aquí tenemos el balance general, podemos ver que la empresa tiene la parte de activo, la parte de pasivo y la parte de capital. Si recordamos, la empresa tiene el activo circulante o a corto plazo y el activo fijo o a largo plazo. Igualmente el pasivo es el pasivo a corto plazo y el pasivo a largo plazo. Más o menos así es. Ahora bien, supongamos que si yo tomo aquí, voy a poner aquí lo que es los circulantes y yo veo aquí, veo que las decisiones que implican o que se relacionan con la parte del circulante son decisiones que le llamamos, aquí está, son decisiones, esta parte de corto plazo son decisiones que llamamos de capital de trabajo, decisiones de capital de trabajo. Ahora bien, ¿qué sucede cuando estas decisiones son a largo plazo? Que estamos hablando de activos fijos. Todo lo que es referente a evaluación de proyectos son inversiones de capital en activo fijo. Entonces, estas se llaman decisiones de inversión. Y aquí viene todo lo que hemos visto de evaluación de proyectos, que son proyectos que incluyen alguna inversión, que tiene un periodo más allá de un año, etcétera. Ahora bien, tenemos nuestros proyectos y si se acuerdan, estos proyectos tenemos que utilizar una tasa de descuento, que es la tasa de interés que vamos a utilizar para evaluar el proyecto. Si se acuerdan cómo calculamos el BPN de un proyecto, BPN es igual y tengo aquí menos la inversión en el año 0 y luego ya puedo tener los flujos, flujo 1 del año 1 más flujo 2 del año 2 más flujo 3 del año 3 hasta n flujo n del año n. Y si se acuerdan, el valor presente neto va a ser todos estos flujos. Voy a tomar el apuntador. Cada uno de estos flujos yo tengo que traerlo al año 0. ¿Para qué? Para compararlos con mi inversión. Entonces yo agarro cada uno de estos flujos y los descuento. ¿Y a qué tasa lo descuenta? La tasa de 1 más R a la 1, 1 más R a la 2, 1 más R a la 3 y así hasta 1 más R a la N. Ahora, esta tasa R, ¿de dónde viene? Esta tasa de descuento se relaciona ¿con qué? Van a decir, pues, ¿cómo debe ser esta tasa de descuento? Voy a hacer una pausa aquí y tenemos que, para yo poder tener recursos para invertir en estos proyectos, de las decisiones de inversión, tengo que traer recursos. ¿De dónde los traigo? Los traigo o deuda, los financio con deuda o los financio con capital. ¿Y cuál es el costo de mi deuda? Dijimos que el costo de mi deuda, le voy a poner K'D, es el costo de mi deuda, K' porque es después de impuestos, es decir, y le voy a poner aquí, K'D es igual al costo de la deuda por 1 menos la tasa de impuestos. Ese es mi costo de la deuda, si yo traigo los recursos y los pido prestados. Pero ¿qué pasa? Si yo invierto capital, puedo calcular el costo del capital. Voy a poner aquí costo de equity. A veces aquí deuda, a veces le ponen B de bond o D de deuda. Y aquí es
Costo del capital, ¿cómo lo calculo yo? Puedo calcularlo utilizando la ecuación del KPM, que es el costo de capital promedio ponderado, que me dice que este costo va a ser igual a la tasa libre de riesgo, RF, más la beta de la empresa, que van a ver cómo se calcula, por la tasa de rendimiento del mercado, RM, menos la tasa libre de riesgo, RF. Y a esta prima, a esta diferencia que aparece aquí, al resultado de esta resta, se le llama Market Risk Premium o prima por riesgo de mercado. Prima por riesgo de mercado, ahí está. Ahora, otra forma en la que yo puedo calcular el costo de capital, ¿cuál es? Pues la que ya vimos, el modelo de dividendos descontados. Modelo que hacemos, calculamos el valor presente de los dividendos futuros esperados. Y son las dos formas que tenemos para calcular el costo de capital. Para la deuda solamente tenemos una, pero para el costo de capital tenemos estas dos y podemos utilizarlas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Decimos, oye, Mónica, bueno, pero si mi proyecto se va a financiar un 95% de deuda y un 5% de capital, ¿por qué le voy a poner el mismo peso a los dos? Ah, ok, entonces no. Y aquí surge lo que llamamos el WACC, que depende de cada autor, pero en términos coloquiales, si le sirve para acordarse, es el costo de la deuda después de impuestos, que es esta K de prima. Si se fijan, es ya después de impuestos, estos impuestos, por el weight de peso de la deuda, más el costo del equity o costo de capital, por el peso o weight del capital. Y este costo de la deuda, voy a poner con otro color aquí, este costo de la deuda ya es un costo después de impuestos, es decir, ya le quité el impuesto. ¿Por qué se le quita el impuesto, Mónica, a este costo de la deuda? Porque recuerden que en el estado de resultados tenemos los ingresos, costo de venta, esto me da igual a utilidad bruta. Luego tenemos los gastos de operación y me da igual a utilidad de operación. Y luego aquí tenemos algo muy importante que es el gasto por interés. Y ya posteriormente aquí tenemos la utilidad antes de impuestos. Luego tenemos el gasto por impuesto. Y posteriormente tenemos la utilidad neta. Entonces, ¿qué es lo que yo estoy viendo aquí? Yo veo que puedo deducir mi gasto por interés, es decir, como lo quito o lo resto antes de yo pagar impuestos, pues tengo que pagar menos impuestos, porque si mi utilidad de operación fuera de 100 y mi gasto por interés es de 30, bueno, supongamos que mi gasto por interés fuera de 20, 100 de utilidad de operación y 20 de gasto de interés, me quedarían 80 de utilidad antes de impuestos y calcularía el impuesto sobre los 80. A diferencia, si yo no dedujera este gasto, calcularía el impuesto sobre estos 100. Entonces, por este motivo, cuando yo calculo el costo de la deuda, lo multiplico por 1 menos T, porque asumimos que la empresa siempre tiene proyectos, porque su naturaleza es estar creando valor. Entonces, así me queda esta ecuación, por ejemplo, del costo de capital promedio ponderado. Oye, Mónica, ¿y cómo se relaciona con los proyectos? Ya regresamos. Dijimos que aquí yo tengo esta tasa, que es la tasa en la que voy a descontar. Entonces, esta tasa a veces va a ser, como les comentó el profesor, puede ser la TEMAR o puede ser la TREMA o puede ser una tasa de empresas de rendimiento de proyectos similares. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, no es lo mismo que mi empresa sea para crear automóviles que para hacer viajes a la luna. Si yo evalúo un proyecto, si mi empresa es para hacer automóviles y voy a evaluar un proyecto que sobre hacer un auto nuevo, pues yo posiblemente voy a utilizar la misma tasa de la empresa, de este costo de capital. Pero si yo voy a evaluar el proyecto de hacer cohetes para hacer viajes turísticos a la luna, pues esta tasa que yo tengo de mi empresa que hace automóviles no va a ser comparable. ¿Por qué? Porque el riesgo es diferente. Necesitaría una tasa comparable con un proyecto para enviar o para
hacer cohetes en la luna, que sería más riesgoso, entonces esta tasa tendría que ser más alta. Ahora bien, punto importante, costo de la deuda y capital. El balance general, ¿qué información me presenta? Ay, pues histórica, Mónica, sí, me habla de lo que sucedió en el pasado o hasta el día de hoy, si acaso. Entonces, el costo de la deuda, ¿cómo es? Si el balance es histórico, pues es histórico, Mónica. Y el costo de capital, ¿cómo es? También es histórico. Bueno, y si yo voy a evaluar un proyecto, ¿estos flujos que yo voy a evaluar son históricos o son futuros? No, Mónica, si tú apenas vas a evaluar el proyecto, es un proyecto nuevo, tienes que calcular los flujos de efectivo, los free cash flow, futuros. Ah, ok, estos son futuros. Entonces, ¿y mi deuda cómo viene en el balance? Perdón, histórica. Entonces, ¿qué necesito? Si la empresa tiene bonos, voy a calcular el costo de mercado o el costo de la deuda de mercado con las últimas tasas que tiene la empresa. Es decir, si la empresa antes podía emitir deuda o pedir dinero a la tasa del 3%, pero ahora solamente al 10%, voy a usar esa tasa del 10%, que es la más actual para mi proyecto. Y el costo de capital, también voy a considerar cómo está el rendimiento actual con el KPM o con los dividendos esperados, pero cómo está el costo más actual o de mercado. Para esto hay información de las empresas que cotizan en bolsa. Ah, entonces, esto que yo tengo aquí deben ser valores de mercado, sí. Estos deben ser valor de mercado y valor de mercado. Oye, Mónica, y si no, si mi empresa no cotiza en la bolsa, a lo mejor puedo buscar empresas similares y buscar qué rendimiento están dando o qué costo tengan. O proyectos similares puedo ver o usar algunas técnicas más sofisticadas que los que se dedican al área de inversiones que las conocen. No pretendo enredarlos con eso, pero ese es el contexto de dónde viene este WACC, costo de capital promedio ponderado, por qué incorporamos todo esto, por qué usamos los valores de mercado para evaluar proyectos futuros y por qué la tasa de impuestos nos ayuda a que el costo de la deuda sea menor. Eso es lo que les quería compartir, es el contexto para que vean cómo se integran estos temas y los entiendan, hagan la conexión lógica y puedan aplicarlos. Cualquier duda, con toda confianza me dicen y con mucho gusto la revisamos. Hasta pronto.